Muy buenos días a todos, entonces, sean todos muy bienvenidos. Esta es la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes hoy, tanto a los que están aquí en sala, que son numerosos, pero también a todas las personas que están conectadas vía Zoom. También tengo el agrado de saludar, en primer lugar, a la señora rectora, señora Pilar Romaguera, a todos los vicerrectores que están presentes hoy, a los decanos y a todas las autoridades de nuestra universidad. Y también, obviamente, a nuestra decana, la señora María Jesús Honorato. También saludo a nuestros estudiantes, egresados, egresadas que están presentes y también conectados, y les agradezco ser parte de esta charla magistral del Ministro de Educación. Especial bienvenida, por lo tanto, a usted, Ministro. Y el Ministro hoy día nos va a dar una charla específica, una clase magistral casi, ¿ya?, sobre el Plan de Reactivación Educativa 2023. Pero para comenzar, vamos a comenzar por los saludos protocolares y voy a dejar con ustedes a la rectora, señora Pilar Romaguera. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer un breve saludo porque queremos fundamentalmente escuchar al ministro en el día de hoy y en primer lugar darle la bienvenida. Así que con mucha alegría y orgullo damos hoy la bienvenida a UDLA, al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que la agenda siempre es muy compleja y apretada. Así que gracias por acompañar a nuestra Facultad de Educación en esta inauguración de las actividades académicas del 2023, que empezó también con buenas noticias en el ámbito de la educación, porque si bien esperamos que más estudiantes elijan la profesión docente para desarrollarse profesionalmente y contribuir al desarrollo del país, este año ha marcado un repunte en el interés por estudiar pedagogía de nuestros estudiantes y en general de los estudiantes del país. Y yo creo que esa es una muy buena noticia que tenemos que saludar. Aprovecho así también de saludar y dar la bienvenida a todas y a todos los estudiantes de la FEDU, de la Facultad de Educación, antiguos y nuevos. Han elegido una profesión no solamente fundamental para el país, sino cada vez más desafiante. Afortunadamente también más reconocida y que requiere de personas comprometidas, creativas, que tengan capacidad de analizar la contingencia, pero también de imaginar un futuro cada vez más compartido del que todas y todos nos sintamos parte. En este sentido, es muy significativo para UDLA que nuestra Facultad de Educación inicie sus actividades académicas en torno al Plan de Reactivación Educativa que impulsa el Ministerio. Ciertamente no es casual. UDLA es una universidad cuyo modelo educativo pone en el centro a las y los estudiantes, que tiene como valores sellos la ética profesional, el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. Cuenta con más de 26.000 estudiantes y acaba de ser reacreditada por la CNA en un nivel avanzado por 5 años. Somos una universidad comprometida con sus estudiantes, con los territorios y sus comunidades, con el desarrollo sostenible del país y, cómo no entonces, con las tareas de Estado como lo es el Plan de Reactivación Educativa. Como universidad estamos convencidos de la relevancia de que todas las instituciones contribuyamos al éxito del Plan de Reactivación. Es una tarea urgente hoy y que al mismo tiempo tendremos que ser capaces de sostener por mucho tiempo. Bueno, lo he dicho otras veces, estamos convencidos como universidad que encontrarse a pensar juntos es fundamental. Escucharse, reconocerse, a veces también disentir para poder llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en la Agenda 2030 y que hagan de nuestras sociedades más justas, cohesionadas, acogedoras, y es una responsabilidad que asumimos con seriedad y, por qué también no decirlo, con cariño. Así que, ministro, cuente con nosotros, cuente con UDLA, con la Facultad de Educación y con todas y todas quienes podamos reactivar la educación, así como contribuir al diálogo, al encuentro y a la convivencia en el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, rectora. A continuación voy a dejar con ustedes a la decana de nuestra facultad, la señora María Jesús Honorato, quien les dirigirá un saludo. Señor ministro, muy buenos días. Un gran honor tenerlo usted aquí. Señora rectora, vicerrectores, tanto de Santiago como también de la sede en Concepción y Viña, directores de escuela, coordinadores, académicos presentes y por sobre todo a nuestros estudiantes, que son el centro de nuestra facultad, ministro, que están ubicados en ese extremo de este auditorio. En esta mañana nos sentimos muy honrados de contar con su presencia, ministro. Nos costó llegar a este momento y por lo mismo lo valoramos sobremanera. Esta universidad es una universidad que se considera pluralista y es inclusiva. Otorga oportunidades de estudio a jóvenes y también adultos. La edad promedio es sobre los 24 años, creo que 26 años. Es decir, tenemos jóvenes que han buscado oportunidades de estudiar, se han esforzado, probablemente muchos han trabajado antes de poder estudiar. Y en ese sentido, esta universidad es un proyecto considerado social desde su inicio y su fin. Muchos de ellos, 52%, es la primera generación en acceder a la educación superior. Por lo tanto, son un gran aporte a su familia y van a ser un tremendo aporte para el progreso de nuestro país. Ha titulado muchísimos jóvenes, ya 64.000 jóvenes y adultos, y obtienen ingresos laborales casi 2 veces más que los ingresos del jefe de hogar de su familia. Esto evidencia el aporte que hace esta universidad a la movilidad social, al desarrollo de las capacidades y también al capital humano del país. UDLA cuenta con 3 sedes, en Santiago, Concepción y Viña, como decía la rectora, 28.000 estudiantes ya. Tuvimos una muy buena matrícula y para qué decir en educación, estamos muy contentos y esperanzados. 156% aumentamos nuestra matrícula. Nos dicen estudiantes que somos la facultad que más aumentó la matrícula en esta universidad. Eso nos tiene muy contentos. Ahora, su visita marca un hito muy relevante, ministro, muy significativo. Nos permite sellar un compromiso que quiere tener esta facultad con el plan de reactivación que usted lidera. Valoramos mucho esta iniciativa, estamos muy conscientes de la importancia para poder recuperar y fortalecer lo que es tan relevante, que es el aprendizaje de niños y niñas, que además por el impacto de la pandemia vieron más descendidos aún sus aprendizajes. Consideramos también que este programa que usted propone es una instancia para que nosotros como institución podamos fortalecer nuestros vínculos y el compromiso de nuestros estudiantes con su entorno, con las comunidades, con nuestra comuna. También se identifica este plan como una oportunidad para fortalecer la acción pedagógica, es decir, obviamente está centrada en el estudiante y en el niño, interacción pedagógica pura. Y eso es de alto valor para una formación inicial docente. Es por ello que como formadores de formadores que somos, asumimos la responsabilidad de impulsar este avance para el logro de una mejor educación para nuestro país. Pensamos que este plan puede ser un motor de movilización y de entusiasmo para estudiar pedagogía. Por tanto, lo vuelvo a decir, lo valoramos tremendamente. Tenemos claro que apoyar a los niños en la lectura, que es uno de sus pilares, puede ser tarea también de todos, tarea de toda la sociedad en su totalidad, no solamente la Facultad de Educación. Entregarle oportunidades a los niños es permitirles cumplir sus sueños. Y eso de verdad debiera ser lo que más esté en juego en nuestro país. Es en este contexto que la facultad y la universidad el año pasado tomó la decisión de participar en el plan de tutoría y también desde su inicio. Y este año hemos instalado la idea de hacerlo con más fuerza aún. Todos estamos abocados a su plan de reactivación. Y desde esa perspectiva se diseñó un programa de tutoría que contempla 3 modalidades de participación. Una presencial a través de la práctica, que es el canal
más claro, ¿no es cierto?, para poder generar ese vínculo con el estudiante, pero también tutorías virtuales. Y en esta modalidad hemos tomado la decisión de involucrar a las asignaturas de las carreras, es decir, todas las asignaturas del área de lenguaje de las 4 carreras, educación básica, diferencial, educación parvularia y también educación física, van a aportar en este plan de reactivación. Y la tercera modalidad es una tutoría de amplio acceso, le llamamos. Es virtual, está asociada a aquellas asignaturas que ponen su foco en el aprendizaje y servicio. Se contempla una capacitación de lectura para todos los tutores. Se contemplan instrumentos de evaluación para ver el antes y el avance de cada uno de estos niños. Por lo tanto, tenemos también, acompañando con esto, un fuerte foco, ministro, en todas nuestras actividades durante este año. Es decir, todos nuestros seminarios, todos nuestros eventos van a estar enfocados en el plan de reactivación. Van a ser el tema del plan de reactivación. Junto con esto, y con esto voy cerrando, junto con esto, tenemos un plan de vinculación con el medio muy fuerte en la facultad. Dentro de él, ministro, hay escuelas de verano e invierno, escuelas abiertas, donde formamos a los docentes durante sus vacaciones y les ofrecemos la oportunidad de capacitarse. Y en ese caso, lo que más se escogió el año pasado fueron todos aquellos cursos que tenían relación con lectoescritura. Es decir, los docentes en el país quieren formarse, quieren estar actualizados para poder formar parte de esta misión. Todos los proyectos de la FEDU, como le digo, todos los congresos van a estar enfocados en esta temática. Y por otro lado, tenemos también planes de estimulación comunales, donde se trabaja, por ejemplo, educación diferencial, aporta a la comunidad en términos de trabajar con todos aquellos niños de 0 a 6 años que se encuentran en algunos centros gubernamentales y que tienen deficiencias o atrasos o pequeñas, quizás distintos ritmos en su aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Esta iniciativa, junto a otros proyectos como FEDULEE, han sido parte de nuestro año. Nosotros iniciamos con un proyecto de leer y de poder recomendarnos libros unos a otros, de tal manera de hacer muy visible y consciente la necesidad de primero ser modelos de lectura para poder después transmitir con mucha fuerza este mensaje. Ferias didácticas se van a realizar en torno también a la lectura y a los pilares de su plan de reactivación. En resumen, la Facultad de Educación, se pone a disposición de este plan de reactivación educativa, ministro, con el fin de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. Y quisiera finalizar recordando las palabras de Michael Fullen, que usted lo ubica perfectamente, quien señala la docencia, y eso se lo dijo especialmente a nuestros estudiantes, la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solo es vivida por los que ponemos el cuerpo y el alma en el aula. Por tanto, desde nuestro papel en la formación inicial docente, asumimos la responsabilidad de preparar con calidad y excelencia para el logro de esta gran y significativa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Continuamos entonces esta inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Educación con la presentación del ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, quien tiene una larga trayectoria en educación y una muy completa visión y experiencia sobre las realidades educacionales de nuestro país. Antes de dar la palabra, los invitamos también a realizar preguntas en las papeletas que les fuimos entregando al inicio de este evento. Y ahora, sin más, entonces, los voy a dejar con el ministro. Bien, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Costó, pero llegamos, ¿no? La agenda es bien intensa. De aquí nos vamos precisamente al lanzamiento del programa de tutoría, ¿no es cierto?, en La Moneda junto al presidente. Así que
tenemos una agenda bien apretada y vengo del encuentro con los directores y directoras de los servicios locales de educación pública, así que ustedes se imaginarán que vamos a estar focalizados, ¿no? Durante todo el día en este plan de reactivación. Rectora, decana, vicerrectores, directores y directoras, ¿no es cierto?, de las escuelas de pedagogía, a las y los estudiantes, saludarlos muy agradecidamente, porque la verdad es que escuchar a las palabras, ¿no es cierto?, de la decana con tanta pasión, ¿no?, y dedicación por este programa que estamos impulsando desde el gobierno, desde el Estado, ¿no?, por la reactivación educativa, es de verdad que oír música, ¿no?, y sentirse contento precisamente porque aquello que queremos transmitir como mensaje efectivamente nos llega o le llega, ¿no es cierto?, a las facultades de educación. Es de esperar, ¿no es cierto?, que los decanos y decanas, con quien tenemos una estrecha relación a través de Confauce, pudiesen también conocer qué es lo que está haciendo cada una de las universidades. Lo vamos a proponer, ¿no?, saber de qué manera cada una de las universidades ha llevado a cabo, ¿no?, el programa de reactivación. Bien, dicho esto, ¿no?, primero señalar que para mí es de verdaderamente un honor poder estar al inicio de las actividades académicas de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, pues no solo soy profesor, y hoy día me toca encabezar, ¿no es cierto?, la cartera de educación, sino que yo creo que es un momento bastante significativo, ¿no? A lo mejor siempre lo es para el ámbito de la educación. Siempre parece que la educación está al centro de la discusión política, técnica, ¿no es cierto?, económica de los países. Pero después de la pandemia, probablemente educación tiene otra relevancia, ¿no?, en la conversación. Hoy día estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de innovación, estamos hablando, ¿no es cierto?, de recuperación precisamente de los aprendizajes. Y la discusión se ha ido desplazando, yo creo, naturalmente hacia los temas de calidad, sin dejar de lado, ¿no es cierto?, los temas estructurales y las grandes dificultades que tienen los sistemas educativos en el mundo. Hemos podido ir avanzando sobre qué estamos haciendo, o sea, hacernos estas grandes preguntas: ¿qué estamos haciendo en los sistemas educativos? Yo he tenido la posibilidad en mi función de ministro de poder compartir con no solo los ministros de la región, de Latinoamérica y el Caribe, sino también a nivel mundial. Y la pregunta es la misma, ¿no? Todos estamos, el mundo entero está en lo mismo. ¿De qué manera nosotros podemos recuperar nuestros sistemas educativos, pero, ¿no es cierto?, con el aprendizaje que ha significado la pandemia? Y cada país va a ir respondiendo, ¿no? Algunos de ellos van a tener que, por ejemplo, implementar sistemas de evaluación a gran escala, como los que Chile ya tiene, y otros vamos a tener que revisar nuestros sistemas de evaluación a gran escala, que es lo que nosotros hemos venido proponiendo, ¿no? De qué manera nuestro CIMSE hoy día es más significativo y nos logra efectivamente entregar información para movilizar la mejora, que es algo que en nuestro país no existía previo a la pandemia desde el 2008. Resultados estancados desde el 2008 al 2018, luego tenemos CIMSE de pandemia. No es difícil advertir que los resultados no van a ser positivos. Por lo tanto, lo que sabemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, es que la lógica exclusivamente de accountability, es decir, de rendición de cuentas de los establecimientos, es una lógica fracasada. Hoy día no solo necesitamos que los establecimientos den cuenta de sus resultados, sino que tienen que hacer una reflexión mucho más profunda, más interna, entendiendo, ¿no es cierto?, que la mejora es sobre sí mismo y no sobre elementos de comparación entre establecimientos. Eso es algo que los países han venido aprendiendo también, ¿no?, porque en algún minuto se instaló la idea de que probablemente eso iba a provocar la mejora. Ese es un aprendizaje significativo que nosotros lo hemos hecho en una traducción muy concreta, presentando, ¿no es cierto?, un plan de evaluación distinto. El año pasado el país solo tuvo que dar 4 evaluaciones en cuarto básico y segundo medio. Este año hemos propuesto lo mismo, eso está hoy día todavía en debate, y además de eso prontamente vamos a presentar un proyecto de ley que va a permitir, ¿no es cierto?, cambiar la lógica del sistema de aseguramiento de la calidad, entendiendo, ¿no es cierto?, que el factor fundamental para el desarrollo de una buena educación es el acompañamiento que establece el Estado hacia los establecimientos, ¿no?, y que las altas consecuencias no han logrado efectivamente permitir que en el fondo los establecimientos mejoren su calidad. Un dato no menor: hoy día nosotros ya tenemos un número de establecimientos que tienen 4 evaluaciones insuficientes y no han sido cerrados. Eso es lo que demuestra, ¿no es cierto?, es que la ley finalmente no sirvió. Yo me pregunto, ¿quién se atrevería a cerrar hoy día un establecimiento? ¿Alguien se atrevería a cerrar un establecimiento? Bueno,
Esa fue la exageración que hubo en un minuto, ¿no es cierto?, para poder un sistema de aseguramiento que lo que hacía era que ponía el castigo sobre lo, ¿no es cierto?, exacto. La lógica punitiva sobre los establecimientos es una de las tantas medidas que nosotros creemos que hay que impulsar. No porque no haya que evaluar, ojo con eso, ¿no? Yo he sido muy claro en decir, las evaluaciones, sin duda alguna, yo siendo profesor me parecen que son fundamentales y también, ¿no?, censales, muestrales, de cualquier tipo, y no solo en las únicas 2 o 4 asignaturas que siempre se evalúan. También podría uno tener trabajos muestrales, ¿no es cierto?, que permitiera conocer de manera mucho más integral de qué forma está implementándose el desarrollo y la enseñanza en los establecimientos del país. Sin embargo, esa evaluación no puede ser una evaluación para afuera, es una evaluación hacia adentro, ¿no? Una lógica de accountability interna que le permita al establecimiento tomar decisiones a partir de un plan de mejoramiento, a través, ¿no es cierto?, de esta planificación estratégica que permite trazar ese camino de mejora, pero que no está relacionado, ¿no es cierto?, con esa rendición externa, sino que más bien con una rendición interna. Sin duda alguna, también sabemos, ¿no es cierto?, que en los modelos de financiamiento, los modelos de acompañamiento, las lógicas de inclusión que se implementan, ¿no es cierto?, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo gobierno en adelante, cambian el panorama, ¿no es cierto?, de las distintas tareas que van a tener los establecimientos y comienza a, ¿no es cierto?, a instalarse una conciencia respecto de que la mejora no pasa únicamente, ¿no es cierto?, por colocar más elementos de presión sobre los establecimientos, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que el país, ¿no es cierto?, tiene después de la pandemia. Eso le ha pasado a distintos países también, ¿no?, que han tenido que ir incorporando algunas, por ejemplo, al contrario de nosotros, incorporar evaluaciones porque no tienen, ¿no es cierto?, conocimiento de cuál es el nivel de desarrollo y de aprendizaje de sus estudiantes. Un segundo aprendizaje que probablemente también hemos podido constatar, ¿no?, esto está todavía en estudio, recuerden, ¿no es cierto?, que la academia siempre va un poquito atrasada en términos, ¿no es cierto?, del levantamiento de la información, porque hay que hacer investigación de mucho más largo plazo, es el papel que cumplieron o cumplimos profesores y profesoras durante la pandemia. Hay una revaloración social respecto del papel de los profesores, especialmente porque fuimos o fueron, ¿no es cierto?, quienes estuvieron no solo en una entrega total que pudimos nosotros mirar a través de distintos casos, sino porque sabemos que fueron en alguna medida la única conexión que tuvieron los estudiantes, ¿no es cierto?, con el Estado, con la sociedad, ¿no es cierto?, y a partir de eso pudieron contar no solo con elementos que les permitían recuperar aprendizaje o estar conectados con el aprendizaje, sino que también cuestiones tan esenciales como la alimentación. Fueron profesores y profesoras quienes repartieron las canastas en los colegios, quienes entregaron la alimentación mientras no funcionaba, ¿no es cierto?, el servicio de alimentación de JUNAEP. Fueron profesores y profesoras probablemente quienes estuvieron con los estudiantes cuando perdían un familiar producto, ¿no es cierto?, del COVID. Por lo tanto, sabemos que hay una valoración social importante sobre los profesores hoy día. Y profesoras, ¿no?, y educadoras de párvulo y asistentes de la educación, siempre me dicen que no los menciono, ¿no? Y entonces creo que esa valoración social nosotros tenemos que hoy día aprovecharla para poner, ¿no es cierto?, no solo en valor la profesión docente, sino también para poder hacer políticas públicas que vayan en beneficio, ¿no es cierto?, de profesores y profesoras y de la tarea que realizan diariamente. Y ahí nosotros hemos asumido 2 acciones muy concretas. La primera de ellas tiene que ver con un proyecto de ley. La próxima semana esperamos pasar de nuestro primer trámite en la Cámara, que es el que unifica el sistema de evaluación docente. Ustedes saben que hay 2 sistemas funcionando en paralelo y por lo tanto presentamos un proyecto de ley que va a unificar y vamos a quedar con un solo proceso de evaluación docente. Cuando aquellos ya que pasaron, ¿no es cierto?, historia de la educación, no sé cómo se llamará ahora en la asignatura en que se revisan los proyectos de ley, pero hubo un proyecto muy bonito también del gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que es la Ley de Desarrollo Profesional Docente, la Ley 20.903. Sin embargo, esa ley no derogó, ¿no es cierto?, el sistema de evaluación o no hizo los ajustes y por lo tanto hoy día lo que estamos haciendo es armonizando para tener un solo sistema de evaluación que permita, ¿no es cierto?, pasar las distintas etapas, ¿no es cierto?, y cumplir con los distintos procesos. Sin embargo, creemos que esa evaluación docente tiene que tener más valor al interior de los propios establecimientos porque son los equipos directivos los que tienen que hacer gestión respecto de esos resultados para la mejora, ¿no? El desarrollo profesional docente es situado, no solamente está en los postítulos, en los posgrados o, ¿no es cierto?, en la capacitación externa.
el desarrollo profesional docente tiene un componente importante al interior de los propios establecimientos y que tiene que ser liderado, ¿no es cierto?, por los equipos directivos en la medida, ¿no es cierto?, en que es un aprendizaje, ¿no es cierto?, que se construye día a día, ¿no? La escuela cotidiana, como dice Elsie Rockwell, ¿no?, cuando habla de cómo nosotros aprendemos en el hacer. Ese es el componente de oficio que tiene nuestra profesión y que es el más maravilloso de todos quizás, ¿no? Es el que nos permite poder aprender día a día a partir de aquello que nos funciona, que no nos funciona. Lo teórico práctico, ¿no?, sí, para ponerlo en sencillo. Y lo segundo que hicimos fue continuar con una medida que nosotros valoramos mucho del gobierno del presidente Piñera, que fue la priorización curricular. Y nosotros creemos que eso también, esa priorización curricular, que partió en el gobierno anterior, y que nosotros lo mantenemos, ¿no es cierto?, ahora, porque creemos que fue una buena decisión a partir, ¿no es cierto?, de un análisis que ya teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Y es que el currículum y su robustez, por decirlo de alguna manera, o lo extenso, impedía muchas veces niveles de profundidad. Y el mundo entero ha ido avanzando, ¿no es cierto?, en lógicas más de aprendizajes nucleares, quizás más parecido como al currículum de tercero y cuarto medio, en donde pocos objetivos de aprendizaje permiten, ¿no es cierto?, la posibilidad de abarcar un mayor número de habilidades que están al centro, ¿no? Claramente los contenidos hoy día y la discusión eterna entre contenidos y habilidades, que sabemos, ¿no es cierto?, que la que hemos dado los profesores por años, probablemente, no sé si está llegando a su fin, pero al menos hay algunos elementos más zanjados respecto de que hoy día, en el desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene hoy día con todos los temas del chat GPT, la inteligencia artificial, sabemos que lo esencial son mayoritariamente las habilidades, ¿no es cierto?, y los contenidos son más bien una motivación y son un interés que probablemente es posterior, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? Yo soy profesor de castellano, de lenguaje, y hoy día mis áreas de interés, no sé, son la política y la filosofía, y probablemente tiene que ver con los intereses que desarrollamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que me ha servido para este desarrollo? Las habilidades que en algún minuto adquirí, ¿no? La posibilidad de leer, comprender lo que leo, hacer argumentación, poder hacer síntesis. Eso, de alguna manera, tenemos que pensarlo con nuestros estudiantes, ¿no? De verdad dejar atrás la lógica más enciclopédica, eso es complejo, porque los profesores todos estamos bien afirmados, ¿no? Imagínense, yo aprendí el Cid, el Quijote, y me encantaría poder enseñar eso, pero sé que hoy día el interés probablemente no está en eso, ¿no? Ese cambio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la innovación, es algo que tenemos que hacer discusión, y eso está en las carreras de pedagogía, está en las facultades de educación, precisamente para poder dialogar, ¿no?, internamente en torno a cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy día la educación en esa discusión específicamente del currículum. Tener entonces una priorización curricular permite también que profesores y profesoras puedan profundizar en innovaciones dentro de sus salas de clase. Otra cosa que yo celebré mucho, ¿no? No porque esté la María Jesús aquí, a quien quiero mucho, sino porque yo creo que fue una muy buena iniciativa, fue avanzar mucho en la administración pasada, ¿no?, en promover, por ejemplo, el ABP como una estrategia, como un modelo de aprendizaje. Pero cuando uno conversaba con los profesores y preguntaba, ¿no es cierto?, por qué razón no podemos hacer ABP, muchas veces tenía que ver con el currículum, porque tenía que ir avanzando tan rápidamente que un proyecto se demora, si alguien ha hecho seguimiento, un proyecto se puede demorar 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O más, ¿no? Porque es un proyecto de investigación, surge una necesidad, surge, ¿no es cierto?, de determinar un requerimiento, a partir de eso se vinculan, ¿no es cierto?, los distintos objetivos de aprendizaje, se van conectando las distintas asignaturas, y eso se demora. Pero cuando yo tengo la lógica de la cobertura, que fue la lógica de los 90, ¿no es cierto?, probablemente también de los 2000, en donde quienes estábamos en el sistema recordamos, ¿no?, cuando llegaban unas tremendas planillas del Ministerio de Educación que nos hacían completar y decir cómo estaba la cobertura, si habíamos llegado al 90, al 100, no sé, que era algo en donde uno tenía una imposición asociada a la cobertura educacional. Entonces, hoy día la lógica no es que no cubramos, no es que no hagamos esta cobertura, sino más bien que teniendo menos objetivos de aprendizaje, aprendizajes nucleares, tenemos la posibilidad de poder profundizar. O sea, no es extensión, sino que más bien profundidad, lo que nos va a permitir que efectivamente niños, niñas y jóvenes desarrollen esas habilidades que estamos buscando y que transmitimos tanto, ¿no? Estas habilidades del siglo XXI, y hacemos seminarios, y tenemos taxonomía, y conversamos. Pero para que eso pase, tienen que haber señales políticas claras de parte, ¿no es cierto?, del gobierno, y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, una señal clara respecto, ¿no es cierto?, al desarrollo curricular es esto. Este año vamos a tener un congreso pedagógico curricular, tenemos un compromiso, en un par de años más tenemos que
implementar de una vez por todas, ¿no es cierto?, el 6-6, que es un gran, es un gran tema, ¿no? Educación básica, educación media. Tenemos que hacer una renovación también del currículum, ya corresponde. Y lo importante es hacer esto en una discusión amplia. Y es por eso que vamos a invitar también a todos los decanas, facultades. Queremos que participen también las familias respecto, ¿no?, de estas tres grandes preguntas que uno siempre tiene que hacer. ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y dónde queremos aprender?, ¿no? Gran desafío también, el dónde queremos aprender. Otro aprendizaje, ¿no es cierto?, que nos ha pasado también en el último tiempo. Hoy día, cuando nosotros publicamos los porcentajes, los números más bien, ¿no es cierto?, de estudiantes desescolarizados, y que fue una cifra que impactó bastante, ¿no?, las de los 50.526, déjenme contarles primero dos cosas, ¿no?, y ustedes cuéntenlo en todas partes porque esto no aparece muchas veces en la prensa, ¿no? Lo más bajo que el país tuvo de desescolarización, escandaloso de todas formas, ¿no?, fue el año 2017 con 41.000. Hace 10 años atrás el país tenía 100.000 estudiantes desescolarizados por año. ¿Y qué les digo de los 90 y de los 2000? Los 50.529 están muy por debajo de lo que se estimaba para la región latinoamericana, ¿no es cierto? Yo tengo mi propia interpretación, yo creo que eso más bien tenía que ver con otra cosa, ¿no es cierto?, de armar un tremendo escándalo. Siempre es escandaloso, así tengamos un estudiante que esté fuera del sistema. Pero quiero decirles, ¿no es cierto?, que esos 50.529, el 26% de ellos figuraban inscritos e inscritas para rendir exámenes libres. Por lo tanto, el número total, si uno piensa, ¿no es cierto?, una desescolarización, es casi de 30.000. Esto no es para que nos quedemos tranquilos ni para decir que lo estamos haciendo bien, porque eso es un número que no tiene relación con nosotros, viene, ¿no es cierto?, de los años anteriores, ¿no es cierto?, de pandemia, sino más bien la preocupación respecto de cuántos estudiantes hoy día no quieren certificar sus competencias o avanzar de curso dentro de las aulas o dentro de los centros educativos, sino que lo quieren hacer fuera, en estas modalidades homeschool. Eso no está resuelto. En estricto rigor no existe. No existe el examen libre, no. O sea, se da, pero no existe, porque no hay una modalidad. Esa es otra discusión que tenemos que dar, y tiene que darle el país. Vamos a seguir insistiendo, obviamente, de donde nosotros estamos y de donde venimos y estando en esta facultad, obviamente que tenemos que decir que la educación es presencial. Pero no porque escondamos la cabeza como avestruz no vamos a poder hacer el diálogo, porque las familias tienen la posibilidad y la libertad de determinar si sus hijos van o no van a la escuela. Tenemos que hacer esa discusión. ¿Cómo vamos a certificar esas competencias? ¿Vamos a mantener, ¿no es cierto?, solo los exámenes libres? ¿Creemos que solo es esa la manera en que alguien puede, ¿no es cierto?, avanzar en su trayectoria educativa? ¿O qué valor le damos, ¿no es cierto?, a la formación integral, especialmente la interacción entre niños, niñas y jóvenes, que es fundamental para aprender no solo a relacionarse, a que no nos peguemos, sino también a aprender el valor de la democracia, porque es en la escuela en donde se aprenden valores ciudadanos y competencias tan importantes como la interacción entre las personas. Es un tremendo debate también, ¿no? Todo esto es lo que nos abre la pandemia. Fíjense, en todas las discusiones de largo plazo en la política, en donde sería ideal, ¿no es cierto?, contar también con la investigación que hace la universidad respecto de estos grandes temas, ¿no es cierto?, que son interesantes y que van a ser siempre un aporte, ¿no?, para el diseño de políticas públicas, no solo del gobierno actual, sino que de los gobiernos que vienen, porque esto se sigue construyendo, ¿no? El tercer aprendizaje, ¿no?, de la pandemia, que está relacionado también, ¿no es cierto?, con aquello que nosotros vemos que insuma este plan de reactivación, tiene más bien vinculación con la pedagogía propiamente tal, ¿no es cierto?, y con el desarrollo, ya algo adelantaba yo, de cómo se construye el conocimiento pedagógico. Yo me preguntaría, yo me hice esa misma pregunta, pero les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor los que estaban más tecnologizados, por decirlo, tecnologizadas? Yo, antes de la pandemia, reconozco haber tenido 10 Zoom en mi vida, completa, ¿ya? O quizás menos. No sé cuánta gente tenía Zoom cotidianamente. Muy pocos, ¿no? No era una cuestión muy común, ¿no? La presencialidad, nadie se cuestionaba, presencial o virtual, era una pregunta bien rara. ¿Es presencial o virtual? Esa pregunta nadie se la hacía. Nos pasó a los profesores, ¿no?, que tuvimos que aprender rápidamente, pero muy rápidamente, ¿no?, el conjunto de competencias asociadas, ¿no es cierto?, ahora al desarrollo, o más bien al uso de la tecnología en torno, ¿no es cierto?, al proceso educativo, y cómo esa tecnología se incorporaba en el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ese ejercicio nos hace pensar entonces que cómo
porque la historia nos apura, es el problema con la historia, ¿no? Es el problema con los hechos de la historia, que en el fondo nos hace tomar decisiones rápidas, nos apura. Y algunas de ellas fueron muy beneficiosas. Primero, el intercambio de experiencia, el aprendizaje entre, ¿no es cierto?, profesores y profesoras. A mí me tocó, ¿no es cierto?, observar mucho cómo profesores le enseñaban unos a otros a grabar cápsulas, a hacer pequeños videos, a editar videos, a subir videos, ¿no es cierto?, experiencias que eran muy significativas, ¿no? O también otras que me parecían a mí que eran de una naturaleza bien interesante. Me contaba un director un día que abrieron, por ejemplo, un classroom. Y entonces entraban los profesores y los profesores, como veían que había algo escrito en el classroom, borraban todo lo que había y escribían, porque era un classroom. Por lo tanto, nunca quedó nada registrado, entonces los niños entraban y no entendían nada porque estaba registrado solo lo del último profesor que había entrado, ¿no? Bueno, eso que es un ejemplo, ¿no? Y el segundo, que tiene que ver con el aprendizaje, nos demuestra, ¿no es cierto?, cuál es la distancia que hay en el desarrollo de las competencias tecnológicas, ¿no? Y esto no tiene que ver con las edades, ojo con eso, no tiene que ver con la edad. Los expertos dicen que obviamente quienes nacen o son nativos digitales tienen mejores competencias. Yo a veces tengo mis dudas porque yo he visto, ¿no es cierto?, personas de edad bastante adulta, ¿no?, que han tenido un despliegue impresionante, ¿no es cierto?, en el uso de las tecnologías para precisamente hacer este tipo de interacciones. Por lo tanto, tenemos un gran desafío también, entonces, como la innovación, que si bien la hemos querido trasladar, porque en algún minuto estuvo asociada fundamentalmente a equipamiento, que esa fue una concepción también que hubo en la política educativa en el mundo entero, ¿no? Como tecnología se entendía no como el desarrollo mismo, ¿no es cierto?, sino más bien como el fierro. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que ha costado harto y hay que transitar, ¿no es cierto?, eso. Esa es un poco la evaluación de la política que tuvimos también, ¿no es cierto?, nuestro gobierno en Enlace, que pasa a ser el centro de innovación precisamente porque tiene que transformarse, no solo del equipamiento, sino también más bien al desarrollo de esas competencias tecnológicas. ¿Cómo esto pasó?, ¿no es cierto?, es un poco algo que tenemos que incorporar y que es un aprendizaje de la pandemia, ¿no? Cómo el desarrollo tecnológico se vincula a la innovación, no tiene solamente que ver con el equipamiento. Pero, nuevamente, la historia se nos viene encima y tenemos que tomar conciencia, ¿no es cierto?, que hoy día la inteligencia artificial está aquí, llegó hace rato. Y para variar, estamos atrasados en términos de la conversación sobre cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial. De verdad que hoy día es sorprendente, me imagino que es parte del debate que ustedes tienen también hoy día en la academia, de cómo se va a trabajar, ¿no es cierto?, con tantas nuevas funciones que tiene, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con la relación con el mundo del trabajo, a propósito, ¿no es cierto?, de la educación media técnico profesional, por ejemplo? Yo ayer estaba en un liceo en Los Andes, en donde efectivamente era un liceo bastante moderno, ¿no?, en términos del desarrollo que tenían de su pedagogía, ¿no? Eran chiquillos que estaban en formación dual y por lo tanto iban, ¿no es cierto?, al cultivo, tenían poca ganadería, fundamentalmente agricultura. Un proyecto muy bonito, lo pueden buscar, se llama ¿cómo se llama?, Instituto Pascual Baburiza. Está, ¿no es cierto?, en Calle Larga, en Los Andes. Un proyecto de formación dual, los niños viven en el colegio, tienen un internado. Pero el gran debate de hoy día era cómo podían incorporar inteligencia artificial en el tema de la hidroponía, ¿no?, como por ejemplo para el tema del cultivo. Entonces nosotros tenemos un campo importante ahí, abierto. Es una posibilidad, efectivamente. Pero para eso tenemos que, obviamente, volver sobre nuestras mallas curriculares, sobre la formación docente, sobre aquello que estamos hoy día enseñando. Nuevamente vuelve el debate sobre este clivaje que no me parece a mí que sea tan recomendable hoy día entre contenidos y habilidades, ¿no es cierto? Contenido, habilidades y actitudes, ya no clivaje, sino que más bien esta relación que se da entre estos tres componentes que están a la base, ¿no es cierto?, del desarrollo de una competencia. Esa conversación también se abre a propósito de la pandemia y lo que se nos demuestra respecto, ¿no es cierto?, del uso de la tecnología. Bueno, ese es como un tercer aprendizaje. Hay otros más que por razón del tiempo voy a ir avanzando, pero que me parece a mí que está asociado a los temas de liderazgo. Tenemos todavía un pendiente importante.
al terminar el gobierno tenemos que presentar un proyecto de ley de carrera docente que esté armonizado con la ley de carrera directiva, perdón, armonizado con el de carrera docente, que permita, ¿no es cierto?, que más personas se interesen por desarrollar estas competencias de liderazgo para, ¿no es cierto?, poder tener cada vez mejores proyectos. Cada una de estas cosas, ¿no?, nos hacen pensar en que, y así lo hicimos el año 2022, teníamos que preocuparnos por distintas áreas, ¿no?, del sistema educativo. El año pasado teníamos un programa, se llamaba Seamos Comunidad, tenía 5 ejes. Uno de ellos que nos parecía muy importante tenía que ver con las condiciones basales del sistema. Aquí puede que esté un poco más mi crítica respecto a lo que había sucedido. Durante la pandemia también de alguna manera se abandona la mantención de los establecimientos educacionales. No hubo una inversión muy clara respecto de eso. Y es por eso que impulsamos un plan importante, ¿no es cierto?, de casi 60.000 millones para reparar, no solo en materia de conservación, casi 500 establecimientos del país, ¿no? Pero también nos preocupamos de los temas de salud mental, clima escolar, bueno, todo el aprendizaje, ¿no es cierto?, revinculación. Todo ese aprendizaje es el que permite armar, ¿no?, al fines del año 2022 y principios del 2023, esta política de reactivación. Y la que entendemos que en el fondo el Ministerio no podía impulsar de manera aislada o solos o solas, sino que teníamos más bien que invitar a, ¿no es cierto?, la sociedad civil, a la academia y a todos, ¿no es cierto?, quienes quisieran participar de este gran proyecto que es un desafío del país. Y es por eso que en este plan de reactivación lo que hicimos fue ajustar los ejes, pensar solo en 3 áreas, estas 3 áreas que son, ¿no es cierto?, el desarrollo de un mejor clima escolar. Sabemos que tenemos hoy día problemas importantes de violencia también al interior de los establecimientos, bienestar socioemocional, un segundo eje asociado a los aprendizajes, que ahí es donde se enmarcan las tutorías, en donde el foco tiene que ser este currículum priorizado que nos permita cumplir con una meta que desde mi punto de vista no es nada sencilla, pero que me parece que es muy desafiante y tiene un componente importante que puede vincularnos a todos y a todas, que es que ningún niño de nuestro país al terminar la primaria, cuarto básico, no sepa leer y comprender un texto sencillo. Ese debería ser nuestro gran foco. Es lo que le hemos dicho a todos los profesores, es lo que desplegamos en los territorios, es lo que hemos trabajado con nuestros secretarios regionales ministeriales, con cada persona que da apoyo, con la asistencia técnica educativa. Y un poco lo que quiero también decirles a ustedes, ¿no? Nuestro foco debería ser, ¿no es cierto?, la adquisición sólida, ¿no es cierto?, del proceso de lectoescritura, que es esencial, es basal para poder aprender el resto de las asignaturas. No sacamos nada, efectivamente, si nos ponemos, ¿no es cierto?, porque son actividades, voy a decirlo así, ¿no?, como de segundo o tercer nivel, cuando uno empieza a pensar en algunos otros contenidos que sabemos que son importantes. Tenemos que asegurar primero, ¿no es cierto?, la lectoescritura, la operatoria básica, porque eso es esencial, ¿no es cierto?, para el desarrollo de otras habilidades. Y un tercer eje que es muy importante y donde tenemos también una gran tarea, que es poder desplegar a lo largo de todo el país 1.300 profesionales, ojalá del área de las ciencias sociales, que nos ayuden como revinculadores, que van a ser personas que van a estar trabajando con el intersector, con el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Protección de la Infancia, las oficinas locales de niñez, donde existen, solo hay 100, o en cualquier, ¿no es cierto?, organismo de la sociedad que nos permita decir, aquí hay un niño que hoy día no está yendo a la escuela, hay una niña que no está yendo a la escuela, un adolescente que lamentablemente por labores de cuidado no ha podido ir a terminar su educación media, poder traerla y ver de qué manera se resuelven sus temas. Ese es nuestro gran desafío hoy día, ¿no es cierto?, disminuir los números importantes de desescolarización. Ojalá, ¿no es cierto?, poder aportar a la mejora del clima. Sabemos que esto es una cuestión muy compleja, la violencia es estructural, cuesta, ¿no es cierto?, que los temas de la sociedad no se metan dentro de la escuela es una expresión más de la sociedad, por lo tanto es muy complejo, y ahí creemos que las competencias y las soluciones son de carácter comunitario. No vamos a mejorar el clima de las escuelas porque tengamos un ejército de psicólogos. Vamos a mejorar, ¿no es cierto?, la convivencia en la medida, ¿no es cierto?, en que tengamos acciones preventivas que permitan formar a niños, niñas y jóvenes para la resolución de conflictos, para poder entender, ¿no es cierto?, que hay igualdad de género, que es una cosa que tenemos bien adentro, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, donde hay violencia, especialmente, ¿no es cierto?, de estudiantes hombres sobre estudiantes mujeres. Hay un número importante de denuncias respecto a eso. De ahí que, ¿no es cierto?, que urge también, ¿no es cierto?, un plan importante en el ámbito de la afectividad, la sexualidad y el género.
Y vamos a mejorar la convivencia, ¿no es cierto?, en la medida en que entendamos, ¿no?, que las soluciones están también con las familias, que es con finalmente a quienes siempre parece que dejamos un poquito de lado, pero que las familias son importantes, ¿no? Y donde no hay un adulto referente, ver quién es ese adulto referente, quién es esa persona que en el fondo va a ayudar. Y en eso se enmarcan, ¿no es cierto?, estos dos tipos de tutorías, las tutorías universitarias, que es donde participan ustedes, y las tutorías comunitarias, que es esa invitación que hacemos, ¿no es cierto?, a cualquier chileno o chilena mayor de 18 años, que quiera, ¿no es cierto?, participar apoyando en una conexión de un par de sesiones para ayudar a cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, que un estudiante vuelva a confiar en sí mismo, que es una cuestión que parece tan sencilla, ¿no?, y que a lo mejor muchos de ustedes y de nosotros tuvimos porque había un adulto referente, un padre, una madre, un abuelo, un tío. Pero muchos niños ni siquiera tienen eso, ¿no? Y a veces no es necesariamente que alguien enseñe, porque no son las tareas de enseñanza las que vamos a pedir en esas tutorías. Son labores de apoyo, de reforzamiento, de permitir que niños y niñas confíen en sí mismos. Eso en sencillo, ¿no es cierto?, de este plan de reactivación. Les conté un poquito de dónde venía, lo que hemos venido, ¿no es cierto?, analizando, que tiene mucha también sintonía con aquellos desafíos que son mundiales hoy día. Eso es importante. En Chile parece que la cordillera nos hace pensar de que nosotros somos los únicos que estamos hoy día, ¿no es cierto?, con una crisis importante. Eso no es verdad. Nosotros, y esto es una tarea de Estado, no es de gobierno, logramos mantener derechos sociales importantes. Muchos países tuvieron que optar entre mantener, no sé, la política de textos escolares o comprar vacunas y respiradores. Eso le pasó a países de nuestra región. Nosotros no tuvimos que hacer eso. Mantuvimos cada una de esas cosas. Entonces, fijarse también en aquellos aspectos positivos, pensar en aquello que tenemos que mejorar y construir, ¿no es cierto?, hacia el futuro, pensando en estos grandes desafíos que nos deja la pandemia. Un abrazo para todas y todas y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, señor ministro. Muy interesante la presentación, nos amplía la visión muchísimo. Muchas gracias. Los invitamos nuevamente, decana, ministro, por favor, a pasar a la tarima, porque vamos a abrir la conversación ya a través de algunas preguntas que nos han llegado. Están decana. Ya, ministro, ¿quiere que me sirva agua? Bueno, ministro, se escucha, ¿verdad? Ya. ¿Para qué decirle? Pues muy agradecido. ¿Estamos con tiempo? Poquito, son poquitas preguntas. Bueno, queríamos aprovecharlo porque dado que, como decía Silvana, que fue la que se refirió recién, a que nos amplía la mirada, creo que fue muy interesante tener una perspectiva de los aprendizajes de la pandemia. Verdaderamente valoro mucho. Me tocó también ser parte y por tanto me hizo tanto sentido cómo ha ido evolucionando esto. Y en esta perspectiva en esta perspectiva del diálogo, quisiera tomar dos preguntas, ¿ya? En honor al tiempo. Una pregunta es, ¿cuál cree usted que es el rol que deben tener las escuelas de pedagogía? ¿Y qué les pediría a usted? De alguna manera usted insinuó varias cosas, pero a lo mejor nos puede sintetizar para marcarnos más aún nuestro rol en esta pospandemia. A ver, dos reflexiones, ¿no? La primera, creo que nos hace falta siempre revisar los modelos de acreditación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como ir actualizándolo en términos de los desafíos del país, ¿no? Por ejemplo, cómo incorporamos los temas de salud mental como elemento esencial de la formación. Hoy día probablemente una de las tareas más complejas probablemente tiene que ser la atención de público, lo voy a poner así, ¿no? Hacer clases o trabajar en una escuela o trabajar en un consultorio probablemente es muy complejo por el desafío que hoy día implica, ¿no es cierto?, las altas expectativas que tienen las personas respecto de sus derechos. Entonces yo creo que cosas como esas, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de incorporar. La salud mental, las visiones, ¿no es cierto?, asociadas a la sustentabilidad,
incorporar elementos que sean, ¿no es cierto?, mucho más claros en los procesos de acreditación, de tal manera, ¿no es cierto? Pero eso es algo que no depende de las facultades, sino que depende también un poco también, ¿no?, del consenso que se haga sobre ciertos temas. Y respecto de las facultades, yo diría que a pesar de que hay un esfuerzo, ustedes algo mencionaban cuando decían, ¿no es cierto?, ustedes, decana, en la tercera línea del trabajo que están haciendo a propósito de aprendizaje-servicio. Yo creo que el aprendizaje-servicio es algo que lamentablemente no logramos, ¿no? Poder implementar. El aprendizaje-servicio incluso tuvo una línea de trabajo desde el Ministerio de Educación, con el Liceo para Todos, hace muchos años, un programa, ¿no es cierto?, yo ya ni me acuerdo de qué gobierno fue, en donde teníamos un manual. Esto es muy común, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina, el aprendizaje de servicio es una línea de trabajo que está inscrita en las universidades, ¿no es cierto?, en las escuelas, en los colegios. Hoy día no está mucho en el mundo escolar, sí más bien en el mundo universitario. Entonces, por ejemplo, cómo hoy día esta facultad, ¿no es cierto?, que está aquí, tiene una vinculación directa, por ejemplo, con esto es Santiago, el municipio de Santiago, y con cada una de sus escuelas. Y las escuelas de Santiago son espacios, ¿no es cierto?, para que todos los estudiantes vayan y tengan la experiencia, ¿no es cierto?, de probar. Yo decía algo, ¿no?, de nuestra profesión, que tiene ese componente de oficio. Y el oficio es eso, ¿no? Es el probar, el desarrollar, y luego, ¿no es cierto?, construir conocimiento, y luego, ¿no es cierto?, bueno, hay varios autores que dicen que ahí está nuestro episteme, no está, ¿no es cierto?, en la construcción del paper, sino que más bien está en las notas de campo, que ojalá, yo sé que no podemos hacerlo porque estamos siempre corriendo los profesores, pudiésemos tomar todos los días respecto de eso, ¿no? Grandes reflexiones pedagógicas parten de esas notas de campo, ¿no? De lo que escriben cada uno, ¿no es cierto?, de los que están día a día trabajando con estudiantes, qué pasó hoy día, de qué manera se dio este aprendizaje. Entonces, yo diría que un gran desafío de las facultades de educación es conectarse con sus territorios. Ojalá tener vinculación con el municipio, en el futuro local. Este va a ser un servicio local importante, el servicio local Santiago, que va a tener todas las escuelas de Santiago. Bueno, ¿cómo la universidad tiene un vínculo directo con el servicio local? Muchas gracias, ministro. La segunda pregunta, ¿cómo evalúa usted la implementación del plan y la adhesión de las comunidades educativas a este plan? ¿Y hay algún nivel que tenga desafíos mayores que otros? Es decir, la implementación, hablamos de este plan de reactivación y la adhesión, ¿no es cierto?, de las comunidades educativas. ¿Cómo ha sido este trabajo de difusión e implementación? S- La, la experiencia que nosotros tenemos, o más bien quienes nos pueden hoy día, quienes pueden evaluar ese despliegue, son los departamentos provinciales o las secretarías regionales ministeriales, que es como el ministerio se despliega, ¿no es cierto?, en el territorio. Nosotros tenemos una visión de que esto ha logrado instalarse en términos, ¿no es cierto?, de entender la lógica o más bien los objetivos, ¿no?, de la reactivación. Pero también sabemos, y esto es muy natural, porque todas las organizaciones tienen esto, hay una tendencia natural a hacer lo que se hacía siempre, ¿no? Entonces nos hemos encontrado hoy día, por ejemplo, con personas que escriben esto. El otro día me escribía un jefe de UTP de un colegio. Entonces me decía que había intentado hablar con el director para un taller de lectura, una cosa que no sucede mucho, por interés de los estudiantes de segundo medio. Y que el director le había contestado y le había dicho, oh, súper buena la iniciativa, pero hagámosla otro año o hazla con tercero porque este año los niños dan CIMSE de segundo. Cuando hemos comunicado que el plan, y de acuerdo con el Consejo, esto no es una idea nuestra solamente, el Consejo lo ha aceptado, de que no tenga consecuencias, de que esto se entienda, que la preparación para una prueba es todo lo contrario de lo que buscamos. Lo que creemos es que en el fondo el desarrollo de las asignaturas y las actividades son las que tienen que permitir poder dar un buen CIMSE, si alguien quiere ponerlo en esos términos. Entonces, puede ser que la adherencia a los programas sea, ¿no es cierto? Bien, estoy siendo bien descarnado porque creo que esto pasa mucho en la política pública, que en el fondo uno se queda con el titular, reconoce, puede dar una buena declaración. Y ahí, fíjate que yo quiero hacer ahí a propósito, ¿no es cierto?, que citabas a Fulan, y hay algo bien interesante que en algún minuto se decía, ¿no?, de los procesos de reforma y Fulan, ¿no? eh, Cualquier reforma va a tener tres dimensiones, ¿no? Una primera que tiene que ver con los materiales.
Por eso que es tan importante la materialidad, porque llegan los recursos, ¿no? Llega un material, llega un texto escolar, llega una herramienta, un equipamiento. Hay un segundo nivel, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, más bien, como con el método, si uno quiere, ¿no? Cómo se utilizan esas herramientas y esos materiales. Esto estaba pensado en las reformas, yo siempre lo uso para pensar como en uno mismo. Pero hay un tercer componente y siempre es el más complejo de todo, que es el que está en el ámbito de las creencias. Es decir, qué es lo que pienso yo de ese otro, ¿no es cierto?, que es el sujeto que aprende, y donde yo creo que tenemos siempre dificultades con cualquier política pública, es en las creencias, ¿no? Porque podemos decir que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, pero si no creo que los estudiantes pueden ser protagonistas de ese aprendizaje, poco puede pasar por mucha herramienta y por mucho método que tenga. Ministro, quiero darme el gustito de hacerle una tercera pregunta más personal. Mire, usted sabe, ser ministro de Educación es quizás lo más desafiante, más tenso que puede existir. Bueno, duran poco de partida. Pero además de eso me pasó lo siguiente. Yo la semana pasada lo fui a ver a usted, ¿no es cierto? Porque andaba en la persecución de esta fecha. Y lo encontré feliz de la vida en su 7º piso. Dígame, ¿qué le ha pasado con esto? ¿Cómo maneja toda esta tensión? ¿Y cómo se ve en este escenario de ministro? Eh, No, esto es bien interesante, pero como dice usted, este es día a día. Em, yo no sé quiénes, los que son profesores alguna vez han dicho una frase así como cuando yo sea ministro o cuando yo sea ministra. Los profesores, sí, profesores, sí, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que mis colegas del colegio, yo trabajaba en un colegio en Maipú, y entonces mis colegios me decían, mis colegas el día que me nombraron. El día que mis colegas que me nombraban, mis colegas me decían, ¿te acordás una vez que estábamos no sé dónde y que dijiste el día que sea ministro? Pero como con afán de crítica, porque obviamente uno siempre critica, es un deporte, pues criticar al ministerio. Estos señores que nunca han pisado una escuela, no tienen ni idea, no saben nada, los tecnócratas, todo, eso siempre va a ser igual. Entonces, eso uno cuando está ahí lo hace infinitamente feliz pensar que si bien no va a necesariamente, por ejemplo, con los gremios, uno no puede necesariamente cumplir con todos los requerimientos de un gremio porque no tiene los recursos, ¿no? O no puede hacer todas las modificaciones que quisiera porque es lento, porque hay que negociar, porque uno va al parlamento, porque las tensiones políticas, los naturales intereses, eso no es malo, ¿no? Los intereses políticos de unos que quieren una cosa, otra. Eso es bien interesante, vivirlo ahí es bien interesante. Se ajusta la expectativa, ¿no es cierto?, respecto de cuánto uno puede realmente movilizar, pero lo que uno no puede perder, y a mí me pasa eso, que yo fui director de colegio también, entonces a mí lo que me pasa es que todos los días cuando me despierto pienso que voy a la escuela. Entonces yo digo, este es un gran colegio gigante que tiene muchos requerimientos y por lo tanto eso es lo que me hace como estar feliz, ¿no? Y contento respecto a lo que uno hace. Es muy interesante, hay cosas muy positivas, otras no tanto, me imagino que ustedes sabrán. Pero es muy interesante. Y eso, nunca olvidarse que uno es profesor, que viene que su espacio natural ha sido el aula y el aprendizaje. Yo cuando voy a los terrenos es el lugar cuando soy más feliz, ¿no? La semana pasada estuvimos en Santa Juana, en Concepción, entregando las bibliotecas y estaban niños de 7º y 8º básico y hicimos un ejercicio. Yo quería evaluar un poquito la lectura, los hice leer y yo recordaba como mis pautas sobre fluidez y entonces cómo los niños están leyendo para poder mirar, ¿no es cierto? Y yo creo que eso a uno lo hace infinitamente feliz. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Un aplauso y cerramos. Gracias. Decana, un momentito. Vamos a terminar y le agradecemos muchísimo todas las reflexiones que han hecho y las conversaciones, pero me gustaría que la decana le diera un obsequio, que lo tenemos acá. Esta es el libro de la historia de un oso, que fue el corto ganador del Oscar, ¿ya? Entonces, fue el primer Oscar chileno
Y los profesores, o sea, las personas que crearon este corto, son profesores UTLA. ¿Ya? Ellos son Patricio Escala y Gabriel Osorio. ¿Quiere tomarse una foto con los estudiantes? Sí, claro que sí, por favor. Invitamos a las personas que son estudiantes que pasen a tomarse una foto con el ministro.